La niebla era espesa y se tragaba el camino bajo los pies de Lily mientras caminaba por el paisaje desolado. Su aliento llegaba en nubes visibles, fusionándose con la niebla que flotaba en el aire. El silencio era opresivo, solo roto por el sonido de sus pasos sobre el suelo húmedo. De repente, un ladrido fuerte y desesperado rompió el silencio y resonó en el pozo abandonado que había más adelante. El sonido provocó una sacudida en su pecho. Una repentina descarga de adrenalina. Ella se quedó paralizada, el corazón le latía con fuerza en los oídos. No fue un solo ladrido, sino una llamada continua y frenética, como si alguien o algo estuviera tratando de liberarse. Cada instinto le decía que retrocediera. Pero algo la mantuvo en su lugar. Su mirada se fijó en el pozo, cuya sombra se alzaba en la niebla como un centinela oscuro. Lily permaneció inmóvil, sus ojos explorando el campo cubierto de maleza que se extendía ante ella. El pozo. Una estructura de piedra en ruinas, parecía haber estado en pie durante siglos, con sus bordes suavizados por años de abandono. La maleza, alta y espesa, crecía salvajemente a su alrededor, con sus raíces enredadas, aferrándose a las piedras como un intento de la naturaleza de reclamar lo que una vez fue creado por el hombre. El ladrido siguió resonando, subiendo y bajando con desesperación, pero no había señales del animal. El enorme agujero del pozo pareció atraerla hacia adentro, el oscuro abismo en su centro casi se tragaba la luz que lo rodeaba, la atmósfera espeluznante la invadió. Un escalofrío inquietante que le puso los pelos de punta. Ella siempre había sido de las que buscaban aventuras, pero esto se sentía diferente. Había algo en el aire, una sensación de pavor, como si el suelo bajo sus pies hubiera visto más dolor del que podía soportar. Los gritos del perro ya no eran solo un sonido a lo lejos, se habían convertido en una súplica desesperada de ayuda, tirando de los bordes de su alma, mientras permanecía allí. Su mente vagaba y la niebla a su alrededor se espesaba, como si estuviera extrayendo sus pensamientos más profundos. Lily había llegado a este pueblo rural para escapar del peso de su pasado. El silencio, el aislamiento, estaban destinados a ayudarla a sanar después de que su corazón había sido destrozado. Su relación se había desmoronado, dejándola sintiéndose rota, como una pieza de un rompecabezas que ya no encajaba en la imagen que había imaginado. La decisión de dejar todo atrás le había parecido correcta, pero ahora, en la quietud de aquel lugar, se sentía más sola que nunca, anhelaba conectarse, pero le costaba confiar en nadie, incluso en ella misma. El dolor del pasado parecía seguirla, acechando en el borde de sus pensamientos. Mudarse a un pueblo pequeño no había solucionado su soledad, solo lo había magnificado. Todavía podía ver su rostro, sentir el dolor de la traición y escuchar las palabras que había dicho cuando todo se vino abajo. Lily había pasado meses tratando de reconstruirse, pero mientras caminaba por estos caminos silenciosos, se dio cuenta de cuánto de ella había quedado atrás. Los ladridos se hicieron más fuertes, frenéticos ahora, desgarrando sus pensamientos, como una cuchilla a través de la seda. El corazón de Lily se aceleró en su pecho, pero sus pies permanecieron clavados en el suelo. Podía sentir la atracción, el deseo de ayudar, de acercarse, pero una fría vacilación la detuvo. La última vez que se abrió con alguien, la habían traicionado. Las cicatrices de ese dolor aún estaban frescas. Una parte de ella gritó que se diera la vuelta, que se alejara y olvidara lo que había oído. Pero otra parte, la parte que anhelaba algo real, la impulsó a seguir adelante. ¿Podría confiar en esto? ¿Podía seguir confiando en algo? Los gritos del perro tiraban de ella, pero el miedo a que la decepcionaran nuevamente acechaba en su mente, manteniéndola congelada en la indecisión a medida que los ladridos se volvían más desesperados. Lily sintió el peso de su batalla interna, cada parte de ella quería regresar, retirarse a la seguridad de su soledad. Pero algo en los gritos, algo en la cruda emoción de ellos, la empujó hacia adelante. El pozo se alzaba como un centinela oscuro, y Lily sintió que caminaba hacia él, a pesar de cada gramo de duda en su mente. Su curiosidad empezó a superar su miedo. Lo desconocido era aterrador, sí, pero también lo era la idea de permanecer, estancada, desconectada de todo lo que la rodeaba. Ya no podía vivir en ese limbo. La perra la necesitaba, la niebla se espesaba a medida que se acercaba y a cada paso. El aire parecía vibrar con la urgencia del momento. Ya no se trataba solo de la perra, se trataba de ella, su necesidad de un cambio, de algo que rompiera el ciclo de aislamiento y dolor. La llamada de lo desconocido era imposible de ignorar. La respiración de Lily se convirtió en jadeos superficiales. Mientras avanzaba con cuidado, la espesa niebla la envolvía como un sudario asfixiante. Sus pies apenas hacían ruido sobre la hierba cubierta de maleza. Pero el ladrido persistente y urgente del perro resonaba en el silencio.
Podía sentir la tensión en el aire, los pelos de sus brazos erizados mientras se acercaba al viejo pozo de piedra. A pesar de que el ladrido del perro era tan fuerte y frenético, no sonaba agresivo. Estaba llena de miedo. Una especie de terror profundo y crudo que tocó una fibra sensible en su pecho. Cuando se acercó, lo vio un gran pastor alemán con el pelaje enmarañado de tierra y el cuerpo temblando. Sus ojos, muy abiertos por el pánico, siguieron cada movimiento de ella, su postura congelada pero alerta. La desesperación en su mirada la empujó hacia adelante, incluso cuando un escalofrío de inquietud le recorrió la espalda. Algo estaba terriblemente mal. Lily se detuvo a unos metros del pozo. Con el corazón acelerado. El ladrido del perro se había convertido en un ritmo constante y frenético, y cada llamado agudo aumentaba su ansiedad. Ella se quedó helada, sin saber qué hacer a continuación. Su presencia era imponente. Pero la forma en que la miraba, una mezcla de miedo, dolor y súplica, la hizo dudar. ¿Qué pasaría si estuviera chocando con algo peligroso? ¿Y si ella no pudiera ayudarlo? Miró hacia el viejo pozo de piedra. La oscura abertura amenazaba con tragarse todo lo que había dentro. ¿Debería seguir avanzando? ¿O debería darse la vuelta y irse, manteniéndose alejada de cualquier peligro que pudieran representar el pozo y este perro? Sus pies se sentían pesados, sin ganas de dar el siguiente paso. Incluso cuando sus instintos le gritaban que ayudara. Su garganta se cerró mientras reunió el coraje para hablar, su voz apenas era más que un susurro. Oye, ahí, está bien, estoy aquí para ayudar. Lentamente, se arrodilló, haciéndose lo más pequeña posible, con ojos suaves y no amenazantes. Ella lo observó con atención, su pelaje era áspero, le faltaban parches en algunos lugares y la piel debajo estaba estropeada por signos de abandono. Tenía moretones en el cuerpo, evidencia de abusos pasados que ella no podía ignorar. A pesar de la calidez de su voz, el perro se estremeció cuando ella extendió la mano. Su cuerpo tensó por el miedo, pero cuando ella se acercó cautelosamente, él dejó de ladrar. Su cuerpo tembló, pero los ásperos ladridos de pánico se desvanecieron en un gemido bajo y nervioso. La confianza no fue instantánea, pero hubo un destello de ella, una grieta en el caparazón de miedo que una vez lo había envuelto tan fuertemente. La mano de Lily flotaba cerca de su costado tembloroso, y su corazón se rompía un poco más. Con cada estremecimiento que él hacía, ella dejó escapar un suave suspiro, tratando de calmarse tanto como él. «¿Está bien, Milo?», susurró. El nombre se le ocurrió inesperadamente. Un pensamiento fugaz que le pareció extrañamente correcto. Lo repitió suavemente: «Milo, ahora estás a salvo». Una suave sonrisa se dibujó en su rostro, a pesar de la tristeza que pesaba en su pecho. Parecía el comienzo de algo, un entendimiento tácito. Un vínculo entre ellos. Esta vez no se inmutó, y, por un momento, se hizo el silencio entre ellos. Pero el silencio no duró mucho. La cabeza de Milo giró bruscamente hacia el pozo, su cuerpo rígido por la tensión. Sus ojos se abrieron como platos y su ladrido, fuerte, insistente, rompió la calma. Ahora había en ello una urgencia. Algo más profundo que el miedo. No, estaba simplemente ladrando al azar, él la estaba alertando de algo. Su cola se puso rígida, los músculos a lo largo de su espalda se tensaron mientras mantenía su atención en el pozo. Lily sintió que el aire se movía. Lo que fuera que estuviera dentro del pozo, lo estaba llamando. No, lo estaba llamando a ellos. El pánico, cada vez más profundo en la voz de Milo, la impulsó a actuar, despertando su curiosidad y creciendo su miedo. Podía sentir el peso de su necesidad presionando contra su propia vacilación, instándola a tomar una decisión. Lily dio un paso vacilante hacia adelante, con el aliento atrapado en la garganta mientras se acercaba al pozo. El aire a su alrededor se sentía más pesado, denso, con una presencia tácita. El pozo se alzaba ante ella, antiguo, con las piedras agrietadas y desgastadas por el tiempo. Los ojos de Milo permanecieron fijos en la oscura abertura, su postura inquebrantable. Era como si él supiera algo que ella ignoraba, como si comprendiera el peligro que acechaba en las sombras que ella aún no podía ver. Miró hacia las oscuras profundidades del pozo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La niebla se apretó más, tragándose el espacio circundante en un silencio inquietante. ¿Qué se escondía allí? ¿Fue peligroso? ¿O algo? ¿Alguien estaba atrapado? La necesidad de descubrir el misterio la carcomía. Pero una parte de ella quería retroceder, huir lejos de las respuestas que podrían estar aguardando debajo. Se inclinó y se apoyó contra el borde del pozo. Su corazón se aceleró, su respiración se hizo entrecortada, mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad de abajo. Por un momento, creyó ver movimiento, un leve cambio en las sombras, demasiado rápido para distinguirlo por completo. Su pulso se aceleró, su aliento quedó atrapado en su garganta, sin estar segura de lo que había visto. ¿Fue solo un truco de la luz o había alguien ahí abajo? Sintió una oleada de temor.
pero rápidamente fue seguida por algo más, una necesidad abrumadora de comprender. Las piezas de esta extraña y misteriosa situación estaban empezando a encajar y ella no estaba lista para marcharse sin saber la verdad. Sus emociones eran una maraña de miedo, ansiedad y algo más. Una conexión extraña e inexplicable con el perro que acababa de susurrar su nombre en su alma. Se sintió atraída por Milo para ayudarlo, para comprender lo que le había sucedido, para liberarlo de los miedos que tanto lo ataban. Pero el pozo, lo desconocido que yacía escondido en sus profundidades, también la llamaba. Ella estaba allí, al borde del pozo. Con Milo a su lado, ambos atrapados en la atracción de lo desconocido, la necesidad de dar un paso atrás y olvidarlo, de alejarse de cualquier peligro que se avecinase, era fuerte. Pero también lo era la atracción de la compasión, la necesidad de saber la verdad, de ayudar al perro que ya le había confiado su historia. Su corazón latía más fuerte que los ladridos, más fuerte que sus miedos. Tenía que tomar una decisión. Del aliento de Lily se empañó en el aire frío mientras abría suavemente la puerta, sintiendo el familiar frío de la noche. Dudó por un momento, escuchando el suave crujido más allá del patio. Antes de salir a la tenue luz, sus ojos inmediatamente lo encontraron, el pastor alemán. Todavía asustadizo, pero que ahora la observaba con cautela desde el rincón más alejado del jardín. Su abrigo estaba apelmazado y se le veían las costillas, pero hubo algo en su forma de comportarse que la hizo detenerse. Se arrodilló lentamente, con movimientos deliberados y amables. «Hola», murmuró en voz baja, ofreciéndole el plato de comida que había traído. Milo vaciló y dio un lento paso hacia atrás. Sus ojos, llenos de sospecha y miedo, oscilaban entre la comida y su rostro. Lily acercó el cuenco un poco más, y su voz era suave y tranquilizadora. «Está bien, no te haré daño». El tiempo pareció alargarse, mientras ella permanecía perfectamente quieta, mirándolo. Después de lo que le pareció una eternidad, dio un vacilante paso adelante. Su lenguaje corporal era cauteloso. Pero la necesidad de comer venció su vacilación. Olió el cuenco y, mirándola de nuevo, empezó a comer. Fue pequeño, solo un momento de confianza compartida, pero en ese instante, Lily sintió una conexión, por frágil que fuera. Ella se quedó un rato, mirándolo comer, dándole el espacio que necesitaba. Cuando terminó, no huyó. Pero tampoco se acercó. Fue una pequeña victoria, y Lily estaba contenta con eso por ahora. Los días que siguieron estuvieron llenos de repeticiones. Lily regresaba todas las noches, trayendo comida y agua, sin presionarlo, simplemente apareciendo. Poco a poco, empezó a ver un cambio en él. Milo la esperaría ahora. Y sus ojos oscuros seguirían su aproximación. Seguía siendo cauteloso, pero la vacilación comenzaba a desvanecerse. La comida se convirtió en una ofrenda y su presencia en un consuelo. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Lily encontró a Milo sentado junto al pozo, con los ojos fijos en el lugar donde ella solía aparecer. Su cola se movió levemente cuando la vio, señal de que estaba aprendiendo a confiar en ella. Caminó hacia él lentamente y se sentó a su lado como siempre hacía. Mientras se acomodaba, Milo se acercó y se sentó a su lado, pero no demasiado, lo suficiente para sentir su calidez. Lily sonrió suavemente, el vínculo se profundizaba con cada momento de tranquilidad. No hubo necesidad de palabras entre ellos, su presencia a su lado lo decía todo. El peso del mundo, al menos durante esos momentos, parecía aliviarse a medida que los días se convirtieron en semanas. Lily notó cambios sutiles en Milo. No era solo el miedo que sentía cuando lo conoció, sino algo más profundo, algo oculto. Una noche, mientras estaba sentada a su lado junto al pozo, un ruido fuerte, un coche petardeando, hizo que Milo se estremeciera violentamente y su cuerpo se tensara de miedo. Se levantó de un salto, alejándose del sonido como si lo hubiera lastimado físicamente. Lily se acercó a él suavemente, su voz tranquilizadora. «Está bien. Milo, estás a salvo». Pero Milo ya estaba temblando y sus ojos muy abiertos reflejaban algo más que simple ansiedad. Había visto y oído demasiado. Conforme fueron pasando los días, Lily comenzó a notar cómo ciertos lugares lo ponían ansioso. Evitó la esquina norte del patio y se le irritaron los pelos cada vez que caminaban cerca del bosque. Era como si algo en esos espacios le recordara un trauma del que no podía escapar. Lily no lo presionó. Ella simplemente observó. Su preocupación iba en aumento. Lo que sea que le haya sucedido antes le había dejado profundas cicatrices. Pero en esos momentos de tranquilidad entre ellos, cuando él se acurrucaba junto a ella, había una promesa tácita de que no tendría que enfrentarse a esos demonios solo. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el jardín, Lily se encontró hablando con Milo. No había querido hablar en voz alta, pero el silencio entre ellos se sintió pesado. «¿Sabes?» Milo comenzó suavemente. Su voz apenas era más que un susurro. «A veces
Me siento tan perdida como probablemente tú. Me mudé aquí para escapar, para encontrar algo de paz. Pero la verdad es que es difícil. Siento que ya no pertenezco a ningún lugar. Milo giró ligeramente la cabeza y aguzó los oídos como si estuviera escuchando. Lily se rió débilmente. Sus ojos se nublaron por la emoción. Lo sé, suena tonto, pero no siempre tienes alguien con quien hablar. ¿Verdad? Ella se acercó a él y acarició su suave pelaje. No me juzgas, Milo. Solo escucha. Ojalá pudiera ser más como tú. Milo, a su manera tranquila, se acercó más a ella y presionó su cabeza contra su costado. No fue un gran gesto, pero en ese momento lo significó todo. Lily sintió una oleada de alivio, una sensación de conexión que trascendía las palabras. Cada día que pasaba, se hacía más evidente. Milo la protegía. No ladró ni mostró agresión, en cambio. Se colocó sutilmente entre ella y cualquier amenaza percibida. Cuando caminaban cerca del bosque, él se colocaba un poco delante de ella, con un lenguaje corporal alerta y vigilante. Una tarde, mientras estaban sentados junto al pozo, la voz de un extraño los llamó desde detrás de la cerca. Era una vecina que preguntaba si Lily necesitaba ayuda con el jardín. Milo inmediatamente se puso rígido, su cuerpo tenso, sin hacer ruido. Se acercó a Lily y se paró a su lado con un gruñido bajo. El vecino no pareció darse cuenta, pero Lily sí. Ella puso una mano en su espalda, su toque fue un tranquilizador silencioso. Está bien. Milo, estamos a salvo. Fue en momentos como ese cuando Lily vio la profundidad de la lealtad de Milo. No era solo un perro. Se había convertido en su compañero, su protector, de una manera que ella no esperaba. Encontró consuelo al saber que él estaba allí, una presencia constante, cuidándola sin lugar a dudas, a medida que pasaban las semanas. Lily se volvió cada vez más dependiente de la presencia de Milo. Esperaba con ansias cada visita y su corazón se alegraba cuando lo veía esperando junto al pozo. Ya no se trataba solo de la comida. Ella lo necesitaba. Su silenciosa compañía llenó el vacío que ella había cargado durante tanto tiempo. Cuando llegó a casa, después de un largo día de trabajo, verlo esperándola hizo que todo se sintiera un poco mejor una tarde, después de un día particularmente duro. Lily estaba sentada en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. Milo estuvo allí en un instante y su nariz la empujó suavemente. Ella miró hacia arriba y por un breve momento sus ojos se encontraron y vio comprensión en su mirada. Se sentó a su lado, inclinándose hacia ella como diciendo, estoy aquí. Lily apoyó su mano sobre su cabeza. El vínculo entre ellos se profundizaba cada día que pasaba. Ya no se sentía tan sola como antes. Milo se había convertido en su ancla, su inquebrantable fuente de consuelo. A pesar de su vínculo cada vez mayor, todavía había algo inquietante en el pozo. Cada vez que se acercaban, la agitación de Milo aumentaba. Su ladrido se volvió agudo y frenético, su cuerpo temblaba. No se acercaría al borde, sino que caminaba en círculos como si algo le advirtiera que se alejara. Lily trató de ignorar la inquietud que crecía en su interior, atribuyéndola a su trauma pasado. Pero cuanto más tiempo pasaban junto al pozo, más parecía apuntar el comportamiento de Milo a algo más oscuro. Ella dudó. El pozo siempre había sido parte de su rutina, un punto de referencia familiar, pero ahora, con el extraño comportamiento de Milo, no estaba tan segura. Algo estaba sucediendo, algo que ella todavía no podía entender. Un día, mientras caminaba por el perímetro del pozo con Milo, Lily notó algo extraño. Se arrodilló para examinar la piedra y encontró tenues marcas grabadas en la superficie, símbolos que no lograba descifrar. Había restos de ropa rasgada y trozos de cadenas oxidadas cerca. El corazón le dio un vuelco y un escalofrío le recorrió la espalda. La reacción de Milo fue inmediata. Su cuerpo se puso rígido y sus gruñidos se hicieron más fuertes. Él se apartó, como instándola a que se fuera. La curiosidad de Lily le empujó hacia adelante, pero la vista de las marcas y la presencia del comportamiento temeroso de Milo hicieron que su corazón se acelerara. Sabía que algo peligroso estaba ligado a este pozo y, fuera lo que fuera, ya no era solo una reliquia del pasado. Era algo muy real, algo que podría amenazarlos a ambos. Mientras permanecía allí, mirando las marcas, Lily no podía evitar la sensación de que las respuestas que buscaba estaban más allá de su alcance, pero más cerca de lo que jamás había imaginado. Lily se quedó de pie al borde del pozo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y el aire frío arañándole la piel. La tormenta había arreciado. El viento aullaba entre los árboles mientras intentaba estabilizarse. Respiraba entrecortadamente, con la mirada fija en la oscura abertura del pozo, pero eran los ladridos los que la conmovían profundamente. El ladrido de Milo había cambiado, era urgente, frenético, diferente a todo lo que había escuchado antes. El tono juguetón habitual había desaparecido. Sus gruñidos resonaron en la noche, su cuerpo tenso, su pelaje erizado.
Lily dio un paso atrás, con el corazón acelerado y el miedo creciendo. La mirada de Milo estaba fija en el pozo y su postura le dijo todo lo que necesitaba saber. Algo andaba mal, algo terrible. La mente de Lily dio vueltas de miedo cuando escuchó a Milo ladrar de nuevo. La intensidad del mismo la golpeó profundamente. Lo que fuera que hubiera allí abajo, lo que fuera que llamara su atención, la necesitaba ahora. Su cuerpo tembló cuando se le irritaron los pelos del cuello. Algo estaba sucediendo y el instinto de Milo le decía que ella era la única que podía detenerlo. Lily vaciló. Sentía las piernas como plomo y sus pensamientos estaban nublados por el miedo. Cada gramo de ella quería darse la vuelta y correr, dejar atrás el pozo, ignorar cualquier peligro que Milo hubiera sentido. Pero había algo dentro de ella, una sensación persistente que no podía quitarse de encima, instándola a escuchar. Volvió a mirar a Milo. Sus ojos estaban fijos en los de ella, desesperados. Suplicantes. Había cesado de ladrar, pero la tensión en su cuerpo le decía que el peligro no había pasado. Lentamente, Lily dio un paso adelante, luchando contra el impulso de retroceder. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Qué intentaba decirle Milo? Una parte de ella temía saber la respuesta, pero ya no podía apartar la mirada. Con el corazón acelerado, Lily se inclinó hacia el pozo y escudriñó la negrura como la tinta. El viento aulló más fuerte y el aire frío mordió con más fuerza. Pero Lily estaba clavada en el lugar, con el aliento atrapado en la garganta. La respiración de Lily se cortó cuando sus ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad. Podía distinguir formas debajo, sombras que se movían y cambiaban. Como si algo se moviera debajo de la superficie. Su pulso se aceleró, sus instintos le gritaban que se diera la vuelta, pero algo la obligó a mirar más profundamente. Entonces ella lo vio. Dos ojos fríos y deslumbrantes atravesaron la oscuridad, fijándose en los de ella con una intensidad que la heló hasta los huesos. Estaban abiertos, sin parpadear, llenos de un terror que ella no podía comprender del todo. Su estómago se retorció cuando un sonido grave y gutural resonó desde las profundidades del pozo. No era una voz, solo un grito, crudo y animal. El corazón de Lily se aceleró al dar un paso atrás con las manos temblorosas. Pero no era el miedo a lo desconocido lo que la retenía allí, sino la comprensión de lo que acababa de descubrir. Algo o alguien estaba atrapado allí abajo y su dolor era demasiado real, demasiado desesperado para ignorarlo. Los gruñidos de Milo se intensificaron. Su cuerpo se tensó en alerta mientras caminaba a su lado, sin dejar que se alejara demasiado. Lily sintió un escalofrío al acercarse un paso más al pozo, sin apartar la mirada del par de ojos que la observaban. Entonces, algo se agitó debajo. Un movimiento tan débil que apenas podía creer que fuera real. Mientras el animal se movía, vio una cadena brillar en la tenue luz. Su estómago dio un vuelco. Ahora no había lugar a dudas. El animal estaba encadenado, indefenso, sin poder escapar. Gimió de dolor. Su cuerpo temblaba tanto de miedo como de tormento físico. Los gruñidos de Milo se hicieron más profundos y una fuerza protectora surgió de su interior. Su instinto era claro, ahora era su responsabilidad y no se quedaría impasible mientras esta criatura sufría. Sus ojos nunca abandonaron el pozo y su agitación le dijo a Lily todo lo que necesitaba saber. Este animal no estaba simplemente atrapado, fue abandonado, desamparado por quien lo había dejado morir. El pozo se había convertido en un cementerio para los olvidados. La garganta de Lily se cerró cuando la verdad la golpeó con toda su fuerza. Ella no podía apartar la mirada. No se trataba solo de un animal atrapado. Esta era un alma atormentada. Un alma que había sido abandonada para pudrirse y morir en la oscuridad, y necesitaba su ayuda ahora más que nunca. Los gritos del animal se hicieron más fuertes, más desesperados, y un escalofrío recorrió los huesos de Lily. Intentó tragar el nudo que tenía en la garganta, pero le fue imposible. La verdad era ineludible. Se inclinó sobre el pozo y con el corazón en la garganta, lo vio claramente ahora. Allí, en la oscuridad, estaba la forma de una pobre criatura destrozada. Encadenada a las frías paredes de piedra, la respiración de Lily se entrecortó y su estómago se revolvió. Podía ver la forma cruel en que la cadena había sido enrollada alrededor del cuello del animal, apretada, inflexible, cortando su carne. Los ojos que la miraban estaban llenos de una desesperanza que no podía soportar mirar por mucho tiempo. No era solo un perro o un perro callejero. Era un ser con dolor, con recuerdos, con una necesidad de vivir. La comprensión se estrelló sobre ella como una ola. Alguien había abandonado a este animal de la manera más cruel posible, dejándolo sufrir y morir solo en la oscuridad. La mente de Lily daba vueltas de ira e incredulidad. ¿Quién podría hacer algo tan vil? Pero ya no importaba. Lo que importaba era que este animal la necesitaba. Las manos de Lily temblaron mientras intentaba estabilizarse. El tiempo se le escapaba. Pero ella no podía moverse.
¿Debería pedir ayuda? ¿Debería arriesgar la supervivencia del animal y esperar a que alguien más cualificado, lo salve? ¿O debería actuar sola, arriesgando potencialmente su propia seguridad en el proceso? Sus emociones se enredaron dentro de ella. Su corazón gritaba que actuara, que salvara a la pobre criatura que tenía delante. Pero su mente se llenó de dudas, ¿y si empeoraba las cosas? ¿Qué pasaría si no fuera lo suficientemente fuerte como para sacarlo del pozo a tiempo? Y, si fuera demasiado tarde, Milo, todavía gruñendo suavemente, la empujó con la nariz, sus ojos llenos de confianza inquebrantable. La agonía del animal pareció reverberar a través de él. Y Lily sintió esa punzada de responsabilidad en lo más profundo de su pecho. Si no ella, entonces ¿quién? El ladrido de Milo rompió el silencio una vez más fuerte e insistente. Sus ojos se clavaron en los de Lily, llenos de una tranquila determinación que le dio la fuerza que necesitaba. No tenía miedo. No iba a ceder. Había tomado su decisión. Y ahora era su turno de tomar la suya. Lily respiró hondo y sintió la calidez del apoyo inquebrantable de Milo. Nunca se había sentido tan conectada con él, como si su vínculo pudiera trascender cualquier miedo, cualquier obstáculo, con nuevo coraje. Se arrodilló junto al pozo, ignorando el viento helado, que le picaba las mejillas. Se agachó y le temblaban los dedos, pero el vínculo que compartía con Milo y con el animal de abajo era más fuerte que cualquier miedo. No había vuelta atrás. Tenía que actuar y no fracasaría. Las manos de Lily temblaron, el aire frío mordía su piel, pero el fuego en su pecho ardía más con cada segundo que pasaba. El implacable ladrido de Milo resonó en sus oídos, impulsándola a seguir adelante como si su alma estuviera gritándole que actuara. El pozo se alzaba como un monumento olvidado a la crueldad, con su boca oscura y siniestra. A pesar del miedo que la carcomía, Lily sabía que no había vuelta atrás. Milo caminaba a su lado, su pelaje erizado con una intensidad que reflejaba la de ella. Ella lo miró, sus ojos llenos de determinación tácita. Ya habían llegado tan lejos y ahora lo terminarían juntos. Quédate cerca, Milo, susurró, aunque sabía que los instintos del perro eran mucho más agudos que los de ella. Él había sido su guía a lo largo de este viaje. Ahora era el momento de que ella tomara la iniciativa. Lentamente bajó hasta el borde del pozo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El miedo, la incertidumbre, todo había conducido a este momento, con una respiración profunda. Comenzó a preparar las cuerdas, sus movimientos eran temblorosos pero deliberados. Comprobó los nudos, asegurándose de que estuvieran seguros. El peso del animal en el pozo era más pesado que el acero que ataba las cuerdas. Era ahora o nunca. La tarea fue agotadora. Cada tirón de la cuerda parecía poner a prueba su determinación. Cada tirón era un recordatorio del poco tiempo que tenían. La profunda oscuridad del pozo parecía interminable y a Lily le dolían los brazos por el esfuerzo, pero Milo nunca flaqueó. Él montó guardia, observando cada movimiento de ella con atención inquebrantable. Su presencia, un consuelo silencioso, le empujó hacia adelante cuando la forma del animal apareció a la vista. El corazón de Lily dio un vuelco. La criatura atrapada era más débil de lo que había imaginado. Tenía el cuerpo raspado y maltratado y los ojos muy abiertos por el pánico, pero tenían que seguir adelante. Lily apretó los dientes cuando finalmente consiguió agarrar firmemente a la criatura, sintiendo su respiración entrecortada contra su piel. Con un último y desesperado esfuerzo, liberó al animal, cuyos brazos temblaban de cansancio. La criatura cayó en sus brazos y, por un momento fugaz, Lily sintió una abrumadora oleada de alivio. El mundo pareció detenerse, pero no hubo tiempo para saborear la victoria. El animal estaba libre, pero todavía tenían que liberarlo. Milo ladró y la empujó hacia adelante y ella echó un último vistazo al pozo, el agujero donde había comenzado tanto dolor, y con un último paso avanzaron hacia la seguridad de los campos abiertos. Cuando llegaron al borde de la propiedad, Lily depositó suavemente al animal en el suelo blando. Con la respiración entrecortada y el corazón aún latiendo con fuerza, sacó su teléfono y le temblaron los dedos mientras marcaba el número de la organización de rescate local. Hola, sí, encontré un animal herido. Necesita atención urgente. Por favor, necesitamos ayuda ahora. Las palabras se sintieron extrañas al salir de su boca, pero sabía que eran las correctas. El animal ahora estaba a salvo y recibiría los cuidados que necesitaba desesperadamente. Podía sentir el peso del momento instalarse en sus huesos, el alivio, la esperanza. Mientras colgaba, miró a Milo, que ahora estaba descansando a su lado, con su cuerpo acurrucado protectoramente alrededor del animal herido. Por primera vez, había una suave calma en sus ojos, algo que ella no había visto antes. La misión había sido completada. Sentada en la hierba húmeda, Lily dejó que el silencio la invadiera.
Observó a Milo con su atención fija en la pequeña criatura, y por un momento, su mente se desvió hacia el pasado. El trauma, los miedos que la habían perseguido durante tanto tiempo. Todos parecían tan distantes ahora, al salvar a este animal. Al unir fuerzas con Milo, Lily se había enfrentado a sus propios demonios. El miedo que la había mantenido congelada durante años, la ansiedad que le había impedido vivir de verdad. Hoy había dado un paso hacia lo desconocido y había salido victoriosa. Milo había sido un salvavidas, una fuerza de la naturaleza que nunca había flaqueado y, de alguna manera, había sanado algo dentro de ella. Ella no solo estaba salvando a la criatura en el pozo, ella se estaba salvando a sí misma. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no fue de tristeza, sino de darse cuenta de que ya no era prisionera de su pasado. Durante las semanas siguientes, Lily observó con asombro cómo Milo se transformaba. El perro, que alguna vez fue temeroso y distante, ahora era un compañero más afectuoso y protector. Sus ojos ya no tenían la sombra de la desconfianza, brillaban. Con calidez, con una nueva confianza, el comportamiento de Milo había cambiado, no solo hacia Lily sino hacia todos. Su ladrido ya no era de precaución sino de alegría cuando salían a dar sus paseos diarios. Incluso se permitió relajarse en la casa. Acurrucándose en el sofá junto a ella, de una manera que antes hubiera sido imposible, Lily sonrió al ver los cambios en él. Él se había curado, pero ella también. Habían sido la fuerza curativa del otro. Y ambos habían aprendido a confiar, a amar. Ella se inclinó para acariciarlo. Sus dedos recorrieron su suave pelaje. ¿Has recorrido un largo camino? No, amigo. Milo respondió, como siempre lo hacía ahora, con un suave movimiento de cabeza, una mirada en sus ojos que hablaba de gratitud, lealtad y el vínculo inquebrantable que compartían. Quedaba una última tarea, cerrar el capítulo sobre el pozo. Lily y Milo regresaron juntos al lugar donde todo empezó. El pozo cegía allí, un oscuro e inquietante recordatorio de lo que había sido. Pero ya no era un lugar de crueldad. Con las herramientas que habían reunido, Lily y Milo trabajaron, al unísono en silencio, sellando el pozo para siempre. Arrojó la última piedra al agujero y su corazón finalmente encontró la paz. El pozo ya no era un símbolo de miedo. Era un símbolo de cierre. Milo se sentó a su lado, su presencia la castigó. Mientras ambos se levantaban y contemplaban los campos que se extendían ante ellos, lo habían logrado. Mientras se alejaban del pozo, el aire se llenó de una promesa tranquila y esperanzadora. Su vínculo era tácito pero innegable. Milo caminaba a su lado, con la cabeza en alto. Y el corazón de Lily se sentía más ligero que en años juntos habían enfrentado la oscuridad y emergido más fuertes, ya no atormentados por el pasado. Su viaje apenas comenzaba, el sol se puso en el horizonte proyectando largas sombras sobre la tierra, pero por primera vez en mucho tiempo. Lily no se sentía sola. El silencio entre ella y Milo era el sonido más reconfortante del mundo. Fue un silencio que habló de amor, lealtad y el poder de un vínculo forjado en el fuego de la lucha compartida. Estaban listos para lo que viniera después, juntos. Lily estaba sentada tranquilamente en el porche. Milo descansando a sus pies con la cabeza inclinada hacia arriba como para reflejar sus pensamientos. Miró al horizonte con el corazón lleno de paz y gratitud. Había sido un viaje largo y difícil, no solo para Milo sino también para ella. Ambos habían pasado por mucho, al principio. Ella lo había visto como nada más que un perro de rescate, una criatura que había enfrentado sus propias dificultades y había aprendido a no confiar en nadie. Pero ahora era más que un simple compañero. Él era un reflejo de todo lo que ella se había convertido. La transformación no se produjo solo en los ojos de Milo, que ahora brillaban con calidez y confianza, sino también en su propio espíritu. Fue a través de su dolor y curación compartidos que ella aprendió a abrirse de nuevo a la vulnerabilidad, la compasión y la belleza de las segundas oportunidades. Lily recordó los primeros días en que Milo llegó a su vida. Había estado vacilante, temeroso de cada nuevo sonido y de cada contacto humano. Ella se había sentido igual de insegura, marcada por su pasado y no dispuesta a confiar completamente en nada ni en nadie. Pero en los momentos de tranquilidad, en el suave tacto del pelaje de Milo y el vínculo tácito que compartían, la confianza había comenzado a crecer. Su vínculo le había enseñado una verdad profunda. La curación no proviene de evitar el dolor, sino de afrontarlo de frente con amor y confianza, a través de Milo. Había aprendido que la única manera de sanar verdaderamente de su pasado era abrir su corazón a la compañía de otra persona. Y a cambio, Milo había aprendido que el amor no tenía por qué doler, podía ser seguro, reconfortante y cálido. Lily sintió que el peso de su corazón cambiaba, la carga de años de dolor y aislamiento desaparecía con cada respiración que tomaba. El vínculo con Milo le había dado un sentido de propósito que nunca había imaginado. Ante él había habido una sensación de vacío, un anhelo por algo que pareciera real. Ahora,
Cada mañana era un recordatorio de que tenía un motivo para despertarse, cuidar de él, nutrir su vínculo y vivir sabiendo que no estaba sola en su curación. La fuerza que habían encontrado el uno en el otro le había dado una nueva visión para su futuro. Una visión llena de esperanza y la comprensión de que la verdadera conexión era la clave para seguir adelante. Mientras el sol se ponía, arrojando un cálido resplandor sobre el paisaje, Lily se puso de pie y miró a Milo, que estaba a su lado. Su viaje no había sido fácil, pero valió la pena cada desafío. Las lecciones que habían aprendido juntos no se referían solo a la supervivencia, sino también a la redención. Lily le había dado a Milo una segunda oportunidad y, al hacerlo, a ella también se le había dado una. Había aprendido que la compasión no se trataba solo de ayudar a otra persona. Se trataba de reconocer el valor de las segundas oportunidades, tanto para los demás como para uno mismo. En los tiempos más oscuros, ofrecer compasión les había permitido a ambos encontrar un camino de regreso a la luz. Con una sonrisa tranquila, Lily tomó la correa de Milo en su mano, su cálida presencia a su lado, mientras caminaban juntos por el sendero. Ambos enfrentaron sus miedos. Confrontaron su pasado y encontraron curación en el lugar más improbable. A medida que avanzaban, Lily supo que su vínculo era inquebrantable. Su silenciosa comprensión mutua, la forma en que habían llegado a confiar el uno en el otro, era un testimonio de la fuerza de su conexión. Habían encontrado la luz después de soportar sus luchas. Juntos, lado a lado. Y mientras caminaban hacia el futuro, Lily sintió una profunda sensación de paz, sabiendo que, sin importar lo que viniera después, siempre se tendrían el uno al otro.